algunos elementos que me gustaría resaltar sobre la experiencia de Nos, porque ahorita decíamos, ¿no? A Jacob se le dice que es redimido de sus pecados, ¿no? Pero no nos da muchos detalles sobre cómo, ¿no? Así es, Previamente tuvo una exactamente. visión y demás, pero me parece que en el caso de Nos, el Señor ha sido muy generoso porque nos dice cómo lo hizo. Existen otras declaraciones, por ejemplo, a José Smith también se le dice en Doctrina y Convenios 132, quizás ahorita nos dé oportunidad de ver esta escritura, pero nada más se le dice. Y si analizamos la vida de José Smith, que está muy estudiable, vamos a saber por qué se le dice. Pero en el caso de Nos, el Señor fue muy generoso porque en unos versículos, Sí, nos sí, da sí. ahí la clave para poder hacerlo. Y dice, por ejemplo, lo primero que dice es semejante a lo que sucedió con Jacob, que dice, tuve una lucha, ¿sí? ¿Qué es tener una lucha ante Dios? ¿Qué implicaciones tiene eso, no? Jacob también la tuvo y dice que, si mal no recuerdo, por ahí dice que luchó con Dios durante, o un ángel durante mucho tiempo, ahí en Sí. Génesis. Entonces, ¿qué significa esta lucha y qué lucha nosotros podemos tener ante Dios? Pero vean lo que dice, ¿no? O sea, dice, antes de recibir la remisión de mis pecados. O sea, esto nos da una condición, o sea, ¿qué necesito yo hacer para recibir la remisión de mis pecados? Necesito tener una lucha ante Dios. ¿Qué es esta lucha ante Dios? ¿Qué implicaciones tiene, no? Aquí es donde tengo que recibir a través del Espíritu la revelación, a través de las Escrituras, qué implicaciones tiene esta lucha. Y luego viene y continúa diciendo, dice que las palabras que había oído oír a su padre en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente, ¿sí? Tiene que haber un estudio previo, desde luego, ¿no? Tiene que haber un análisis previo del Evangelio, ya sea porque me lo enseñaron, ya sea porque yo lo busco. Hermano Alvaradejo, usted hablaba ahorita de la llave del sacerdocio Melquisedec, que es la llave del conocimiento de Dios. Esa llave nos da acceso a todos los misterios del reino, a todo lo que necesitamos para salvarnos, ¿sí? ¿Y cuántos la tenemos? Fíjate, todos la tenemos los que hemos sido ordenados, Sí. pero no la hemos usado, ya está oxidada, manito. Y de hecho, si hacemos así un examen rápido entre los santos y preguntamos, bueno, ¿cuáles son las llaves que implica el sacerdocio de Melquisedec? Y yo me acuerdo muy bien, hace muchísimos años usted fue a mi estaca y dio una charla para los jóvenes adultos solteros. Yo en ese tiempo era un joven adulto soltero y usted soltó esa pregunta y yo me quedé, ¿cuáles son esas llaves? Me quedé así, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, las llaves del sacerdocio de Melquisedec, una de ellas es la llave del conocimiento de Dios. ¿Qué necesito hacer? Pues ya tengo el acceso, ya tengo la forma de abrir. Tiene que haber una meditación previa, un estudio previo. Eso me va a abrir y como dice aquí, dice, mi alma tuvo hambre. Mira, chava, aquí en la lucha de Nos, donde dice lucha, tiene una referencia. Déjeme la Y pongo. sí, está interesante, está a nuestro alcance la lucha, mira, lo que dice ahí. Aquí ya estoy poniéndola y luego nos vamos a lucha. Vamos a ver. Aquí está, versículo 2. Me lleva a Génesis 32. Mira, pues me No, lleva más arriba, más arriba. en la referencia de lucha, me lleva a Génesis 32 y Alma 8:10. Ahí abajo en la guía, abajito de Génesis 32:24, dice guía de estudio, arrepentimiento. Sí, ahí Sí. hablo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, Entonces, esa es la lucha, el arrepentimiento. Le podemos poner todas las escrituras que queramos, pero la lucha es con nosotros mismos. Porque por un lado tenemos a Dios con lo que nos ha pedido y por el otro el hombre natural que no se quiere separar de sus placeres, sus apetitos y sus pasiones. ¿Te y fijas? entonces, ya que vemos ahí la palabra arrepentimiento, pues la vemos y la analizamos y dice un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar. Esa es una lucha, ¿no? Ah, ¿Por qué o sea, ¿por esta es qué la una lucha? lucha. Sí, me pongo a pensar, o sea, ¿por qué una lucha? ¿Por qué es una lucha conmigo, con mi ser natural?
¿sí? Es una lucha por someterme a la voluntad de Dios, ¿sí? Por someterme al santo influjo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta es una lucha, tiene que haber un cambio en mi comportamiento, en mi forma de pensar, y lo sigo leyendo para no dejarlo así nada más. Dice, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. El Fíjate, arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón y su voluntad a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseos del Padre y abandonando el pecado. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor y del deseo sincero de obtener sus mandamientos. mira. Entonces, esa lucha es que no se vaya el ángel que está ahí hablando con nosotros sin que nos crea que lo vamos a hacer, que por su visita ya estamos con, ya, de verdad lo voy a hacer, no te vayas. Por eso Jacob lo describe muy padre, le dice, no, no te voy a dejar ir, dime cómo te llamas, quién eres, cómo está, ¿verdad? Porque él ya había aceptado el ángel que Jacob estaba obedeciendo los convenios, ¿no? Porque le dijo, sí, ya te entendí, lo voy a hacer, y no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Eso a mí me encantó, ¿verdad? Sí, sí, Hasta sí. que me bendigas te voy a dejar ir. Entonces, Enos hizo lo mismo y todos los demás, José y todos les pasaron por la misma. Entonces, hermanos, fíjense bien, hacer todos los convenios más la bendición patriarcal es la lucha. Obviamente el adversario se esfuerza porque nosotros no entendamos nada, porque si no entendemos nada, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, nada, ¿no? Así que ya es urgente porque el tiempo está acabando. Un día que se suba usted a la azotea de su casa, ¿verdad? Y entonces se ponga de rodillas ahí o se vaya al cerro de la silla hasta mero arriba, está más cerca de Dios y llega la oración más rápido. Y entonces usted entre a cuentas con el Señor, entre a cuentas con Él, póngase a cuentas, súbase a la balanza, por favor. Dijo el otro, subámonos a la balanza. ¿Cómo andamos de peso? ¿Es medida remecida, llena? ¿O estamos escasos? Así que urge, mis queridos hermanos, no hay mayor cosa oculta aquí más que el deseo de ponernos a cuentas con Dios. Fíjese, hermano Alvaradejo, sobre lo que usted decía ahorita, quisiera agregar aquí, agrego a la pantalla lo que enseñó José Smith. Y él dice lo siguiente, dice, cuando el Señor lo haya probado completamente y encuentre que el hombre está completamente determinado a servirle a él sin importarle los riesgos, entonces el hombre encontrará su vocación y su elección asegurados. Entonces será su privilegio recibir el otro consolador. Después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de sus pecados y recibe el Espíritu Santo por imposición de manos, el cual es el primer consolador, entonces dejarle continuar humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de rectitud y viviendo de cada palabra de Dios. Y el Señor pronto le dirá, hijo, serás exaltado. ¿Qué tal? Igual que a nos, ¿no? ¿Sí? Así Y, es. y yo te pregunto una pregunta, chava. ¿Esto está oculto de los santos? No está oculto, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos hablando de este tema hace un tiempo, ¿no? Y usted me preguntó, bueno, ¿y tú cómo sabes esto? En ese tiempo todavía no hacíamos programas, ¿no? Nuestras pláticas eran, eran en privado, ¿no? Y le digo yo, pues, ¿por qué leo? Y Pues me nada dice, más. ahí está, sí, me dice, ahí está. Entonces, aquí está, ¿no? Para nosotros, hermano Alvaradejo, está en el estudio de las palabras, en el estudio puntual, concienzudo, ¿no? De este tipo de cosas. José Smith lo enseña de una manera muy clara. Después de que el Señor lo haya probado en todas las cosas y sepa que ese hombre se va a mantener fiel y está dispuesto a sacrificarlo todo, el Señor pronto le dirá, hijo, serás exaltado. Esta es la promesa que el profeta nos hizo. Está genial. A mí me parece una bendición enorme. Así que cuando lleguemos ante el Señor, la pregunta es, ¿por qué no
no lo buscaste? ¿Por qué no me buscaste en esta cosa? Si ahí estaba, está escrito, miren, lo que acaba de leer Salvador está escrito con todas sus palabras. Lo que entendimos de nos está escrito con todas las palabras. La lucha es el arrepentimiento. Sí. Así que, hermanos, yo tengo una gran esperanza de que muchos de los que estamos aquí esta tarde nos volvamos a nuestro Dios, nos pongamos a cuentas, luchemos la lucha del arrepentimiento, haciendo la lista de lo que tenemos que dejar, a la voz de ya, y ya pues meternos en el tema hasta que lleguemos a este punto de que se sepa cada uno de nosotros que será exaltado. ¿El alcanzable? ¿Tú cómo lo ves, chava? ¿Alcanzable o no? Claro, o sea, es si alguno de nosotros piensa que no es alcanzable, entonces estamos negándonos el acceso al poder expiatorio de Jesucristo, ¿no? Estamos negándonos el acceso a la expiación misma y al Salvador mismo. Sí, es totalmente alcanzable gracias a que el Salvador lo hizo posible. ¿Sí? No es como que, yo puedo, yo lo voy a hacer, ¿sí? No, o sea, sí, claro, somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos, enseña el segundo libro de Nefi, ¿no? Pero sin la gracia no sería posible. Por más esfuerzo que yo haga, por más obediencia que yo tenga, siempre voy a necesitar del poder expiatorio del Salvador. Es el Entonces, plan. es posible gracias al Salvador. Claro. Ahora, hermano Bien. Alvaradejo, bueno, ¿va a comentar algo? No, no, adelante, adelante. Sí. Quisiera comentar esto, que a mí me pareció de lo más interesante, que está aquí en enseñanzas del profeta José Smith. Y él enseña lo siguiente, dice, ahora vamos al secreto y la llave principal. Aunque oyesen la voz de Dios y supiesen que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, esto no sería evidencia de que su elección y vocación había sido hecho firme, ni que tendrían parte con Cristo y serían coherederos con Él. Así pues, buscarían esa palabra profética más permanentemente de que habían sido ligados en los cielos y que tenían la promesa de vida eterna en el reino de Dios. Luego dice más adelante, de manera que el conocimiento mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la llave maestra que abre las glorias y los misterios del reino de los cielos. Entonces dice, quisiera pues exhortaros a que continuaseis invocando a Dios hasta que hagáis firme vuestra vocación y elección, obteniendo la palabra profética más permanentemente y esperando pacientemente la promesa hasta que podáis obtenerla. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay otra parte también donde enseña el profeta lo siguiente, por aquí lo tengo, la manera en que vivimos, ok, dice el profeta acerca de las llaves, y creo que, a ver, lo tengo por aquí, o lo tengo por acá. Aquí está. Dice en la página de este libro que tengo en mano, en la página 373, dice, la primera llave, estamos hablando de lo mismo, ¿no? El poder de la salvación es el conocimiento, dice José. La segunda llave, procurar hacer firme vuestra elección, vuestra vocación y elección. La tercera llave, una cosa es estar sobre el monte y oír esta voz enviada del cielo y otra oírla que os declare, tenéis parte y porción en este reino. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros podemos escuchar la voz del Salvador, ¿no? Diciendo, o podemos saber, ¿cuál es la pregunta que se nos hace para acceder al templo, para nuestra recomendación? Si tenemos un testimonio del Salvador, eso es lo que Ya se sé, nos pregunta, ¿sí? Pero exactamente. no se nos pregunta, especialmente, ¿ha escuchado la voz del Salvador diciéndole sus pecados le son perdonados? ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo José Smith, ¿no? O sea, José enseña, tú puedes escuchar la voz de Dios diciendo que Jesús es el Cristo, ¿sí? Pero eso no significa que tú tienes parte o porción en el reino. Esto me lleva a esta reflexión. Cada uno de nosotros, como Enos, como Jacob, tenemos que tener nuestra propia experiencia con el Salvador, ¿sí? En el que sintamos como, o en el que escuchemos la voz, como se le dijo a Enos, Enos, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y por tanto eres redimido.
lo mismo nosotros tenemos que hacer. Podemos saber que Jesús es el Cristo y este es un nivel, ¿sí? Yo puedo saber que Jesús es el Cristo y es el Salvador, pero otra cosa es saber que Jesucristo ha perdonado mis pecados y que Él me ha redimido a mí. ¿Y cómo se da eso, hermanos? Se da muy sencillo porque ya hemos hecho convenios y lo que hablábamos es que el sellamiento, ¿se acuerdan cuando hablamos del sellamiento de Apocalipsis? Que los que tengan el sello y no les harán nada, ese sello viene, que es la vocación y elección asegurada, o la iglesia del primogénito, ¿verdad? O la medida de la creación, es cuando el Espíritu Santo puede testificarle al Padre y al Hijo que estamos obedeciendo los convenios. Mire, cuando ellos pueden testificar que estamos obedeciendo los convenios, entonces ahí llegó el punto que está hablando el hermano Salvador. Pero ahí yo que soy medio diablo, quiero comentarles algunos secretos, ¿verdad? De este estado de probación. Fíjense lo que hace el diablo. Entramos a las aguas del bautismo bien emocionados, es toda una experiencia. Y ahí morimos en Cristo Jesús y salimos a una nueva vida, un nuevo personaje. ¿Qué hace este nuevo personaje? Dice, esto solo puede ser sentido por el poder del Espíritu Santo. Solo aquellos que son compañeros de los profetas y que se mezclan con videntes en términos iguales. Ah, caray, pues este fin de semana nos vamos a mezclar con los profetas. El próximo fin de semana van a estar mezclados ahí, escuchándoles a los pies de apóstoles y profetas, hermano. Entonces aquí dice McConkie, ¿verdad? Dice, solo aquellos quienes, como Isaías y Ezequiel, Juan y Pablo, se han puesto en el altar y se han elevado por encima de todo deseo carnal. O sea, como usted se roza con los profetas y apóstoles, usted tiene un testimonio de Jesucristo y entonces se da cuenta que usted tiene apetitos y deseos carnales. Pero el diablo le dice, no, no te preocupes, que lo sientas es normal. Eso no es pecado. No le crean, hermanos, sí es, porque solo aquel que se ha elevado por encima de todo deseo carnal, solo aquellos que están en armonía con el Señor y con su Espíritu y que guardan sus mandamientos son cuidados por los ángeles de Dios en el cielo. Solo ellos pueden recibir este don. Es llamado el segundo consolador, donde dice el Mesías millonario, páginas 677 y 678. Ahí lo tiene Chava fíjense, o sea, nada más hay que cumplir y ¿por qué hay que cumplir? Porque así el Espíritu Santo podrá testificarle al Padre que usted es fiel, que usted ya está obedeciendo esos convenios que hizo. Ya dijo usted que sí, ya dijimos que sí. Ahora hay que hacerlo. Y al hacerlo, el Espíritu Santo viene el Santo Espíritu de la promesa, que es el mismo Espíritu, testificando al Padre que usted está cumpliendo. Maravilloso, ¿no, hermano? Y Sí, yo me total. acuerdo, no me acuerdo dónde está la escritura, Chava, de Doctrina y Convenios, donde dice Jesucristo, para que yo pueda testificar ante mi Dios y vuestro Dios, que sois dignos de todo esto. Entonces, fíjense bien, creo que estamos ante el tiempo más fenomenal que ha existido en la parte temporal de la existencia de la Tierra. Y estamos en el tiempo final. Y en ese tiempo final tenemos apenas tiempo para hacer estas cosas. ¿La encontraste, Chava? No la encontré. Bueno, la encontraremos y la próxima semana la platicamos porque si el Señor dice para que Él pueda testificar ante Dios de que estamos obedeciendo la tarea que nos puso, y es muy lógico, pero el diablo se esfuerza en hacernos creer, ya te bautizaste, ya está. No, hermano, el hecho de que estemos bautizados es nada más que sí tenemos un contrato con Dios.
para cumplir los convenios que hicimos al bautizarnos. Pero el diablo nos dice, tú ya estás bautizado, ya, el Espíritu es tu compañero. Hoy, pues no es cierto, hermano. Necesitamos avisparnos y darnos cuenta que a menos que cumplamos, el Espíritu no está con nosotros, ¿verdad? Y luego siguen los demás convenios y el diablo nos dice, no, eso es demasiado para ti, haz hasta donde tú puedas. Y nos engaña con la escritura que dice que somos débiles. Pero yo digo un chiste aquí, somos débiles con V, porque en inglés débil con V es diablo, ¿no? Sí, y débil con B grande, con B de burro, es de debilidad. Y me decía un hermano, ay, presidente Alvaradejos, que mi debilidad son las mujeres. Le digo, mira, cuñado, no es debilidad, eso es pecado. La debilidad es una falta de habilidad y nos la da Dios para que podamos crecer. Es lo que decía Nefi, tengo debilidades. ¿A poco le andaba loqueando? No. Las debilidades de Nefi eran que no era tan fuerte en hablar, digo, en escribir como en hablar. Y él dice que nos da Dios debilidades, lo dice Néter también, y ahí lo pueden encontrar. Busquen debilidad y se van a sorprender. Pero el diablo nos engaña y nos dice, es que somos débiles en la carne. Sí, somos débiles, pero con una V ahí, porque le estamos haciendo caso al adversario de no cumplir los convenios. Y ese es el gran problema, que nosotros queremos llegar a la exaltación, sí queremos llegar, pero sin mayor esfuerzo, sin hacer lo que podemos. Y le creemos al diablo. Esa fue la misma mentira desde la preexistencia. Él dijo, mi plan está más fácil, sin que hagan nada se van a salvar. Y sigue la misma mentira. ¿Por qué le creemos? Digo yo, hermanos, a ver, ¿por qué le creemos? Es la misma mentira. Y usted ya le ganó allá. Le ganamos porque tenemos un cuerpo de carne y hueso y su pedazo de pescuezo, miren. Entonces, le ganamos en la preexistencia. Nos dijo lo mismo, me decía el Elder Abrea, el diablo es un flojote, no dice cosas nuevas, siempre dice lo mismo. Y mire cuántos años han pasado y nos sigue diciendo la misma mentira y todavía se la creemos. Yo creo que llegó el momento, en un solo día, de meternos a hacer lo que hizo en nos. ¿Cómo ves el desafío, chaval? Me parece un buen desafío, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta la época que vivimos, ¿no? El presidente Nelson mismo lo dijo, ¿no? Se está acabando el tiempo. Entonces, independientemente de cuánto tiempo quede, lo importante es qué hago yo con el tiempo que ahora tengo para poder utilizarlo a fin de obtener esta vocación y elección segura, ¿no? Y ya vimos que esto se puede obtener, o sea, Alma fue y preguntó y la recibió. Jacob tuvo esta lucha con el ángel y la recibió. Enos la recibió. José Smith también la recibió. Entonces, y desde luego muchos otros la han recibido, pero aquí solamente hemos analizado algunos de estas confirmaciones espirituales de estos profetas. Entonces me parece un muy buen desafío y algo que debe de apremiar en nuestra mente, ¿no? Como algo importante. Usted mencionaba ahorita algo que decía, pensamos que por estar bautizados ya, ¿sí? Y aquí es importante distinguir que el bautismo y la confirmación nos hace miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero esta no es la iglesia que será exaltada. Los exaltados serán parte de la iglesia del primogénito. Si vamos ahí en Doctrina y Convenio 76, vamos a ver quiénes son los de la iglesia del Oye, primogénito. vamos a leerlo, eso me gusta, vamos a leerlo, está ¿Sí? Vamos a buenísimo. ponerlo. Vamos Sí. a ver, déjeme le agrego por aquí. Es Doctrina y Convenios 175, ¿verdad? 76. No, porque no hay 175. Sí, no, esa no existe todavía. A ver, aquí la tengo y dice, a partir del versículo 50, empieza a hablar de los que van a ir a la gloria celestial, ¿sí? O los que serán herederos de la gloria celestial.
y habla de varios requisitos para finalmente definir qué son los de la iglesia el primogénito. Los voy a ir leyendo, ¿no? A partir del versículo 51 al 54. ¿Quiénes son los que van a heredar la gloria celestial? Dice la escritura. Déjenme la hago aquí más grande para que podamos verla. Ahí estamos. Dice, estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados. Miren, aquí está esta doctrina de la que estamos hablando, ¿no? La vocación y elección es esto, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Versículo 54. Son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Son sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec. Y aquí me detengo, hermano Alvaradejo, para comentar estos aspectos. Mira, sí, pero me gustaría que leyéramos el 58, de modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Mira, entonces, para que vean ustedes que no está tan lejano. En esta parte de nuestra existencia temporal, necesitamos aceptar a Jesucristo, creer que es cierto Él, pero creer que es cierto que tenemos que obedecer. Porque si vamos, por ejemplo, ahí en la sección 42, dice que los enfermos que no tengan fe para ser sanados, pero creyeren, y eso genera a veces alguna confusión en nuestras cabezas. No tienen fe para ser sanados porque no creen la ley de salud y no la obedecen. Pero creen, pues ya ven que hay otra escritura que dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, creer no es suficiente, necesitamos aceptarlo como se ha leído y se ha dicho aquí, aceptarlo como en la guía de estudios, arrepentimiento es una definición genial, es un cambio de vida, ¿verdad? Es un cambio de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces, hermanos, está genial esta sección, ¿no, chava? Está descrita con todas sus palabras.